Hace algunos días se anunció que el que para muchos es el jugador más importante, el mejor de toda la historia en México, el más grande y el más destacado, la leyenda del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, tendría un programa donde presentaría a las leyendas del deporte y platicaría con ellas sobre diversos temas y respecto a sus carreras. Casi todo el mundo se pitorreó de manera descomunal porque seguramente el ego de Hugo sería prácticamente el común denominador. Incluso ha habido muchas frases sobre cómo sería este espacio el cual parece le atinaron. Por ejemplo, Hugo presenta a Hugo Sánchez para que platique Hugo Sánchez, se hable y se entreviste únicamente a Hugo Sánchez. Una auténtica jalada, una inmensa mamada de becerro. El programa se transmitiría por el canal Star Plus, el cual es de una plataforma de paga del mismo canal de paga, ESPN. Y digo que la gente no estaba tan equivocada en su totalidad sobre ese programa, debido a que Hugo ya ha entrevistado a Checo Pérez y a Karim Benzema, el actual goleador, ídolo y referente, un crack de los merengues. Hay que decirlo sin miedo, próximo a jugar la final de la Champions, y que sin duda, después de tantos años en el club, esta vez su madurez y racha le están pagando diversas facturas donde estuvo de cierta manera a la sombra de Cristiano Ronaldo. Precisamente el Pentapichichi lo puso muy incómodo con la siguiente pregunta que dice textual: ¿la salida de Cristiano Ronaldo te transformó para mejorar tu cuota goleadora? Porque con él, tú casi no hacías muchos goles. En ese momento Benzema se sintió incómodo, pues el Penta había preguntado algo que pudo ser hasta ofensivo por lo que representa el francés en estos momentos en el cuadro merengue, por lo que respondió lo siguiente: el gol lo tenía, llegó en el mismo tiempo que Cristiano Ronaldo, y cuando tienes un chico que mete el doble o el triple de goles que tú, te tienes que adaptar o estar, pero ¿meter goles? Yo sé meter goles, no es cosa nueva en mi juego, lo que ha cambiado es que ahora tengo más goles, pero mi forma de jugar es siempre la misma. Si hay un chico que está para meter gol, le voy a dar el balón. Luego de ese momento, Hugo volvió a ser incisivo y, tras bambalinas en entrevista, comentó lo siguiente. Al preguntarle a Benzema ¿qué sentiste cuando Cristiano dejó de estar contigo?, él como que se medio molestó y le dije: porque tú antes metías menos goles que ahora que no está. Y contestó: sí, pero yo siempre he jugado bien, con Cristiano y sin Cristiano, siempre he metido goles, con Cristiano y sin Cristiano, respondió. Medio incómodo, un poquito, pero ya después le aseveré: tú estás en tu mejor momento. Y como que se tranquilizó un poquito, pero son interrogantes que tenemos y de eso va el programa. Y luego remató con lo siguiente, y hace alusión al meme de los Simpsons que dice: vamos Hugo, di lo tuyo. Y dijo esto textualmente: me hicieron recordar mi época. Tú, el hombre inteligente, el creador de jugadas como Emilio, y yo hacía el papel de Cristiano Ronaldo, el del goleador. Y aquí es donde viene la raíz de este tema, pues hoy escudriñaremos más allá de lo que es Hugo. Como jugador, ha sido una de las leyendas, si no es que la más importante en el fútbol mexicano. Pero realmente nos preguntamos cómo puede vivir Hugo Sánchez con esa tremenda losa de ego que siempre lo ha caracterizado. ¿Será que este es el punto de inflexión por el cual muchos mexicanos lo aborrecieron cuando estaba en Europa? Y él lo veía como lo más trivial, como el malinchismo. Prepárate, porque este video evidenciará que no siempre ser leyenda atrae cosas buenas, ni mucho menos cuando el reflector está contigo durante toda una carrera, que si bien fue de éxitos, luego de ser jugador, este sujeto ha servido como piñata de muchos aficionados que no lo tratan como lo que fue el mejor jugador que ha dado nuestro país. Es por eso que hoy te presento el trastorno que transformó para siempre a Hugo Sánchez. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bueno, es necesario reivindicar las acciones que Hugo Sánchez hizo cuando literal, de la nada, se hizo estrella. Hugo era un tipo que siempre buscó ir más allá, siempre fue un presumido por naturaleza, desde que era chavito, y no por nada, al llegar casi a la mayoría de edad, ya sabía que al no dársele la facilidad de ser un médico, decidiría inclinarse cuando estudiaba la Escuela Nacional Preparatoria de hacerse odontólogo.
carrera que empezaría a pasar a segundo término conforme este haría los goles necesarios para hacerse más famoso y empezar a labrar un sueño que muy pocos mexicanos a finales de los 70 lograrían. De hecho, hay que ser claros, y esto es el por qué a Hugo se le debe de poner en el tabernáculo de los mejores futbolistas de la historia en México, si no es que en el mejor. Hugo despuntó cuando se le dio la oportunidad en Pumas, luego se notaba el atrevimiento del melenudo jugador, y más porque dentro de la escuadra universitaria estaba en un buen momento el Cabo Caviño, y a pesar de que el brasileño ya había hecho historia con los universitarios, nunca pudo opacar al jovenzuelo Hugo Sánchez, quien iba por todas las canicas. Pero si nos vamos más atrás en esta historia, habrá que ver que la sed de gloria de Hugo viene desde que era un niño, pues él deseaba despuntar en el fútbol desde los 11 años de edad. Su lema en casa era: quiero jugar en la selección mexicana, quiero ganar en México, quiero ser el mejor. Esa temática mental fue la que lo ayudó y la que lo impulsó. Muchas veces quizá la gente piense que es absurdo que sea de perdedores el siempre confiar en uno mismo. Porque esto es importante, gran parte del trabajo que un futbolista puede hacer para despuntar en su carrera viene dado por la cuestión mental. Y eso es la clave para que el futbolista de hoy, la mentada resiliencia que tanto ha repetido el farsante de Rafael Puente. Bueno, pues Hugo, desde niño, siempre la adoptó. En su mente siempre tuvo la capacidad de convertir las pruebas y los retos, hasta los malos momentos, en oportunidades de crecimiento. Por eso, Hugo se empleó al máximo. Esto nadie lo cuenta, nadie lo analiza ni lo explica, a tal grado de que en este punto se concentra la gran parte del éxito de Hugo, lo que lo llevó a triunfar con Pumas, tanto así que muy pocos saben que en verano, cuando paraba la liga, estuvo jugando en una liga de segunda en Estados Unidos, con el San Diego Sockers, para no perder ritmo y siempre estar al 100% en cada inicio de temporada. A la par, llevaba su carrera, logró sortearla y la terminó, graduándose de médico cirujano dentista. Hugo siempre fue un tipo disciplinado porque siempre supo lo que quiso. Cuando era joven era una máquina, no paraba, incluso fue partícipe del primer título de los Pumas en la 76-77, pues para ese entonces Don Ángel Fernández ya le había bautizado como el Niño de Oro. En la 78-79, su tercera temporada como titular en los Pumas, había anotado 26 tantos, igualando al Cabo Caviño, compartiendo el liderato de goleo entre ambos. Hugo venía creciendo como la espuma, con una resiliencia absoluta. Ya había sido campeón goleador, solo faltaba dar un salto que muy pocos mexicanos podían en ese entonces: ir a un fútbol más competitivo. En aquellas épocas, pocos jugadores mexicanos tenían la dicha de jugar en el viejo continente. El fútbol no estaba tan globalizado y aparte los extranjeros que llegaban a esas ligas eran lo mejor del mundo. Y los visores de los clubes europeos siempre buscaban calidad y no cantidad. Por eso, el fútbol de aquellos lares creció paulatinamente. Hugo necesitaba ganar 2 copas más, la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1980 y la Interamericana en 1981. En términos generales, había ganado todo en México y en la zona, entonces había que emigrar. Hugo hacía efectiva la frase que se le conoció en aquellas épocas, que decía así: yo nací con los genes de mi padre, que fue futbolista semiprofesional. La historia apenas comenzaba y Hugo, a pesar de lo alzado que muchos mexicanos le veían, siempre cayó bocas con resultados, y muy pronto el mentado malinchismo se haría muy famoso, al menos en México. Hoy podemos pitorrearnos del ego de Hugo. Él se ha ganado ese mame y no podemos negar que muchas veces en televisión peca mucho de su egocentrismo. Y aparte, mucha gente piensa que está borracho de siempre ser el yo-yo de esta historia. Hoy en día, Hugo es la muestra fehaciente de la vanidad mexicana futbolera. Pero para entender todo eso que estamos diciendo y por lo cual se le juzga, habrá que entender lo que hizo en su pasado, lo que sufrió y lo que triunfó. En 1981, Hugo fue visoreado y contratado por la gente del Atleti. Ya le habían echado el ojo a ese joven atrevido y goleador. Sin embargo, para un jugador de fútbol de la época, el proceso de vivir en otro país era muy complicado. No es como ahora que las telecomunicaciones y la tecnología están muy avanzadas y las distracciones abundan más que antes. Pero en aquellos momentos, para un jovenzuelo lleno de sueños, el ir a otro país, con otro uso horario y otras costumbres, eran prácticamente un reto.
Hugo lo tomó, no le dio miedo porque desde niño siempre quiso ser el mejor. Esa resiliencia le dio el empuje necesario y a pesar de todo, en el último semestre de 1981 llegó su primer gol, pues debutó el 19 de septiembre con el atípico dorsal 4 en su espalda y anotó su primer gol un 30 de noviembre de ese año, 1-0 sobre el Hércules de Alicante. O sea, aparte de adaptarse a las costumbres españolas, tuvo que ganarse un lugar. Cuando le preguntaron a Hugo cómo había sido esa experiencia, en su respuesta está la idea de lo que queremos plasmar en este video, y dijo textualmente lo siguiente: el llegar al Atlético de Madrid era un reto para mí mismo y posteriormente para la gente en España y en Europa, para demostrar que el fútbol de México era suficientemente capaz de estar a la altura de los mejores del mundo. Mi etapa en el Atlético fue muy bonita. Fueron 4 años inolvidables, sobre todo porque me costó mucho trabajo. Y mucho trabajo, estoy hablando de los primeros 3 meses, que fueron los difíciles, porque yo llegué en un momento muy desorganizado, muy mal administrado y muy mal, porque deportivamente el equipo no tenía buenos resultados. Además de eso, también debió superar los insultos en varios estadios de España, gritos de indio o similares como indio patarrajada, porque en aquellos ayeres lo veían como nada, como alguien insignificante muerto de hambre, un indio mexicano que había despuntado y que para mucha gente de esa zona era meter presión, despectivamente hablando. Pero pregunto, ¿saben qué fue lo más importante y el por qué Hugo debería de ser un objeto de culto en su etapa como futbolista? Que todo eso que le dijeron en aquel país lo transformó en hechos, goles, callando bocas y realmente mostrando lo que deseaba. Cada silbido, cada abucheo, por no ser español, lo transmutó en goles, en resultados y nunca se dejó vencer. Por eso pregunto, ¿se han imaginado a algún futbolista mexicano de nuestros tiempos que hubiera hecho lo mismo que Hugo a principios de los 80s? La verdad, nadie. Cualquier futbolista mexicano de alto rendimiento de hoy hubiera dado los glúteos muy fácilmente en la España de 1980. La mitad de los 80s para Hugo fue la consagración de esa mentalidad poderosa que acarreaba. Su traspaso al equipo merengue no fue fortuito. Lo querían, pero no podían hacerse de forma directa. Pumas tuvo que ayudar y lo recontrató. Se hizo una triangulación para ese fichaje. Los directivos del Atlético pactaron eso con Pumas y el Real Madrid. Y en el verano de 1985 fue crucial, cuando Hugo se fue ante el dolor de la afición colchonera. Hugo los apreciaba mucho, pero su sueño por ser el mejor solo se podría concretar en el Real Madrid y no había más. Ahí fue donde el indio, apodo que le terminaron poniendo los aficionados colchoneros al mexicano por el dolor. Sin embargo, la única forma de calmar las aguas era callando a la afición con goles. Hugo llegó a la cumbre, a la fama, ganó el dinero del mundo, se hizo estrella, logró 5 pichichis y ganó 4 ligas españolas consecutivas. Curioso, nunca una liga de campeones, pero aún así Hugo era ya uno de los máximos referentes del Real Madrid. Su primer pichichi fue con el Atlético, había conseguido 19 pepinos. Pero con el merengue la cosa cambió y a la par de las glorias y copas también llegaron los campeonatos de goleo. En 1986 hizo 22 goles, en el 87 se aventó 34, en el 88 fueron 29 y en 1980 fueron 38, igualando el récord de Zarra. Con eso, Hugo maquinó uno de los mejores momentos de un mexicano en Europa. Tenía todas las cartas para demostrar que había puesto en alto el nombre de México, gracias a su mentalidad fuerte, a remar contracorriente y a ser un futbolista de élite. Sin embargo, luego de conquistar la cima, nunca conoció la humildad. A principios de 1990, Hugo empezaba su baja de juego, como cualquier jugador de fútbol, demostrando que no porque haya sido una leyenda, un goleador, no quiere decir que siempre será así. Somos humanos y el tiempo es el peor enemigo para quienes viven del alto rendimiento. La carrera de futbolista puede ser muy prometedora, exitosa, puede dar toda la lana del mundo, puede ser inclusive la punta de lanza para vivir una vida plena hasta la muerte. Pero hay 2 cosas. También así como da, quita. Puede ser fugaz y además siempre tendrá fecha de caducidad. Hugo Sánchez cometió el grave error de descomponerse, pero más que nada de estancarse en el tiempo, de pensar que Hugo como estrella, como ídolo, nunca se iba a terminar.
Tanto así que en su regreso al fútbol mexicano fue prácticamente lamentable. Con América nunca cuajó. Con Atlante tuvo broncas con la Volpe, con quien había tenido roces cuando este jugaba en Pumas. Además, se le suma su nula capacidad de marcar una diferencia en el tricolor, causando lo mismo de siempre en aquellos futbolistas que triunfan en otras tierras y cuando llegan a la selección simplemente no figuran. A Ego Sánchez no se le dieron los mundiales. Su primer justa, la de Argentina 78, fue el peor que haya pasado una selección mexicana. Último lugar de grupo, goleado y banca. En 1986, en el Mundial de México, este personaje solo anotaría un gol de cabeza sobre Bélgica y fallaría un penal ante Paraguay. Luego, ante Alemania, argumentaría que tendría los famosos calambres. Y de ahí, jamás se le volvería a ver en el Tri hasta 1993, en la Copa América, donde se quedaría con el segundo lugar. Y su final sería en Estados Unidos 94, donde tendría una bronca con Mejía Barón. El técnico había decidido sentarlo. ¿Por qué? Veamos. En dichos por Miguel Mejía Barón, este detalló cómo su relación de amistad con Ugol venía desde Pumas. Y cuando se le vino la responsabilidad de la selección mexicana en 1993, luego de la salida de Menotti, se encontró una bronca en el vestidor con 3 futbolistas grillos: Carlos Hermosillo, Ruiz Esparza y el Chepo de la Torre. Los 2 primeros terminarían siendo políticos y boca floja. El tercero solamente grillero. Entonces lo separó y decidió hablarle a Ugol, quien en ese entonces tenía broncas con una rodilla. Aún así, lo pensó y le dijo que sí. Todo iba bien. De hecho, cuenta Mejía Barón que siempre se comportó como un caballero en la selección, muy disciplinado, y a pesar de su lesión entrenaba más que los demás. Incluso le dieron el gafete de capitán. Lo hizo muy bien y llegaron a esa final. Sin embargo, la vida privada de Hugo cambió previo al Mundial. Tuvo broncas con Antonio Carlos Santos en América. Le bajó a la esposa y Ugol decidió regresarse a España con el Rayo. No obstante, previo a la justa, lo volvieron a convencer a pesar de sus lesiones. En 1994 fue su final y su degradación, pero no fue su culpa en realidad. Para Hugo, jugar fútbol era su escaparate a la vida que lo mantenía al límite. Buscaba ser el mejor, pero ahí el ego le nubló la cabeza. Ante Bulgaria quería entrar, estaba dispuesto a entrar por el maestro Galindo. Mejía Barón, su amigo, le había guardado la 9. Y era el momento de demostrar de qué estaba hecho. Sin embargo, Mejía Barón aguantó, no hizo los cambios y obedeció al Tuca, quien le daba instrucciones desde la tribuna. Mejía Barón venció ese lazo de amistad con Ugol y todos sabemos la historia. Al regresar a México, el Penta se había blindado, sacó su furia y se victimizó ante los cuestionamientos de los medios. Solo se había blindado para él, pero eso fue el parteaguas para estancarse en el tiempo y vivir del pasado. Luego de tantos años y sin sabores sobre el final de la carrera de este futbolista, cuesta creer que Hugo haya terminado blindado para siempre ante esos fracasos que nunca aceptó. Así como en selección, cuando terminó por culpar a los contratos que firmó para dirigir a las 3 selecciones, siendo la preolímpica del 2008 la que fracasaría. Lo más interesante de esto es la pregunta siguiente: ¿por qué Hugo es así de ególatra? Simplemente porque a él nunca le ha gustado perder. La palabra fracaso no existe en su diccionario. Y eso también es un arma de doble filo, porque quien no acepta el inminente fracaso en la carrera y en la vida tiende a vivir una etapa de locura extrema. Aún así, esto se entiende con Ugol, quien siempre vivió con ese chip ganador desde que era un niño. Y ahora, ante el miedo a la burla, se había blindado con sus ayeres, como escudo, mostrando siempre sus logros antes que sus realidades. Viviendo del pasado y creyendo que las cosas y el tiempo nunca pasarían. Por eso tuvo en su momento razón de llamar malinchistas a los mexicanos que deseaban su derrota, porque era tan profesional que siempre lograba despuntar y marcar la diferencia que ante el pavoneo constante de este futbolista, la misma afición lo terminaba por aborrecer. Algo así como lo que pasa con el Canelo, solo que acá Hugo lo demostró en clubes grandes y sobre todo con logros probados. En el box es un poco más complejo porque las victorias pueden obedecer a un muy mal rival, aunque eso es harina de otro costal. A la
fecha, Hugo Sánchez sufre de una locura descomunal que mantiene un diagnóstico médico interesante llamado síndrome de Ubris, el cual consiste en generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y desprecio hacia las opiniones de los demás. El psiquiatra Alejandro Madrigal Centella explica que tras un tiempo en el poder, los afectados por el Ubris padecen lo que psicopatológicamente se llama desarrollo paranoide. Todo el que se opone a él o a sus ideas son enemigos personales que responden a envidias. Y eso tiene relación con lo que siempre ha hablado Hugo tras los micrófonos, con eso del malinchismo mexicano, que en parte también tiene razón. Los síntomas del síndrome de Ubris son los siguientes: un enfoque personal exagerado al comentar asuntos corrientes, confianza exagerada en sí mismo, imprudencia e impulsividad, sentimiento de superioridad sobre los demás, desmedida preocupación por la imagen, lujos y excentricidades. El rival debe ser vencido a cualquier precio. La pérdida del mando o de la popularidad termina en la desolación, la rabia y el rencor. Desprecio por los consejos de quienes le rodean, alejamiento progresivo de la realidad. Todas estas características se han presentado en Hugo, quien se blindó de esta forma. Por eso, ahora que su programa llamado Hugo Presenta es la viva imagen de lo que es este sujeto. Un tipo que deportivamente hablando es una de las leyendas más importantes y vivas de nuestro país en el fútbol. Eso no podemos negarlo, pero que desgraciadamente conforme pase el tiempo, ese blindaje que un día le sirvió para mentalizarse, se ha convertido en un terrible lastre que tiene que cargar para siempre, el cual se ha convertido en el ingrediente principal de la mofa perpetua hacia este personaje. Pero dime, ¿crees que Hugo padezca el síndrome de Ubris o solo lo hace porque le gusta la polémica? ¿Es Hugo el mejor jugador que ha dado México en la historia? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.